Descubierto, millonario se sorprende al ver a su ex embarazada como mesera, una transformación inesperada. La tarde se atenuaba en el elegante restaurante donde Alejandro se había acomodado en una mesa junto a la ventana, contemplando la bulliciosa ciudad que había conquistado con su esfuerzo. Pero, en lugar de la satisfacción tan ansiada, un nudo en el estómago lo mantenía inquieto, como si una sombra le recordara que el éxito no siempre trae felicidad. Mientras degustaba un exquisito plato que le recordaba a su infancia, el aroma familiar se entrelazó con la angustia de su descontento. Fue entonces que la vio. Valentina, su exnovia del barrio, ahora vestía un delantal que contrastaba con los lujosos atuendos de los comensales. Su barriguita abultada era un recordatorio palpable del amor que un día compartieron y que tanto anheló. ¿En qué momento sus caminos se separaron tanto? Sus ojos se encontraron y, en ese instante, una ola de recuerdos invadió a Alejandro, risas, promesas, el ardor juvenil por un futuro que parecía brillante. Sin embargo, hoy ese fuego triunfador se sentía apagado. Valentina sonreía con una fuerza que lo desarmó, su felicidad se entrelazaba con la lucha cotidiana que él había dejado atrás. ¿Te gustaría algo más?, preguntó ella, su voz era música familiar que resonaba en su corazón. La tensión en su pecho se intensificó mientras él intentaba encontrar palabras adecuadas. No, solo un momento, respondió, sintiendo la necesidad de hablarle de cómo se sentía atrapado en una vida brillante pero vacía. El eco de risas bobaliconas de sus compañeros de negocios resonaba en su mente. Había hecho todo para evitar la decepción que predijeron aquellos de su pasado, solo para descubrir que había traicionado su esencia, con cada palabra de Valentina, que hablaba con la convicción y fortaleza que siempre lo habían asombrado, Alejandro se sentía más pequeño. Se acordó de Timothy, un viejo amigo que había abrazado la vida sin la carga de las expectativas ajenas. Justo cuando entró al restaurante, Timothy no pudo evitar sentirse desplazado al ver a Alejandro rodeado de lujo mientras Valentina, a su lado, reflejaba una autenticidad inquebrantable. El éxito no se mide por cuánto tienes, le dijo con mirada crítica, sino por cuán bien sabes amar y cuidar de los tuyos. Sus palabras resonaban como un tambor en el pecho de Alejandro. El vacío creciente se convirtió en un torrente de dudas. La mirada brillante de Valentina ahora contrastaba con su propio desasosiego. Aquel ambiente descarado que alguna vez lo había cautivado ahora parecía un disfraz pesado que debía quitarse. La ansiedad lo consumía, recordándole por qué había empezado a ascender en primer lugar, un niño asustado tratando de superar el destino de su barrio. Lo sencillo coexistía con lo complicado, y Alejandro comenzaba a cuestionar si la búsqueda del éxito había valido más que el amor genuino. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, mientras Valentina regresaba a la mesa y la conversación se volvía más personal, Alejandro se enfrentaba a su propio vacío. Miedos desconocidos nublaban sus pensamientos. ¿Qué haría si Valentina lo rechazaba tras descubrir su frágil realidad? ¿El peso de su éxito podría finalmente ser más que suficiente para cargar con el amor perdido? En ese momento, el sonido de un cliente problemático alteró la atmósfera, desviando la atención de Valentina. Su lucha por mantener la calma ante esa adversidad reflejaba la vida misma, resistencia ante la tormenta. Este breve instante dejó a Alejandro en una encrucijada emocional. Su deseo de ayudarla chocaba con la inseguridad de no ser suficiente. Con el rostro iluminado de Valentina transcurriendo en su mente, se dio cuenta de que la respuesta no solo dependía de su ambición. Estaba ante la oportunidad de redimir su vida, pero, ¿sería capaz de enfrentarse a sus propios fantasmas y buscar lo que verdaderamente anhelaba? En ese instante, la perspectiva de perder a Valentina por otro silencio incómodo quedó latente, creando la urgencia de una decisión que podría determinar su futuro. El tumulto de emociones en el pecho de Alejandro se intensificó cuando Valentina finalmente regresó, sus ojos brillantes a pesar de las tensiones del restaurante. La conversación fluyó, pero él debía lidiar con su propio caos interno, con la sombra de un fracaso que no podía olvidar.
La aparente felicidad de Valentina lo fascinaba y lo frustraba a la vez, el contraste entre su vida y la suya se hacía cada vez más evidente. ¿Cómo te va?, le preguntó, tratando de ocultar la sinceridad de sus sentimientos. Valentina sonrió, pero había algo en su mirada que le decía más de lo que las palabras podían expresar. Ella compartió historias sobre su trabajo, sus sueños que seguían siendo vibrantes a pesar de las adversidades y la nueva vida que estaba gestando. Cada palabra resonaba en Alejandro como un eco que ponía en duda su propia existencia. Estoy trabajando para salir adelante, siempre lo he hecho, respondió Valentina con un tono firme, como si desnudara la realidad que Alejandro había evitado enfrentar. Él se sumergió en sus recuerdos, en el tiempo en que ambos soñaban en la oscuridad de las noches en sus respectivos hogares. En aquel entonces, el mundo era una hoja en blanco donde dibujaban el futuro. Ahora, todo parecía desdibujado, un remolino de metas materiales que no traían satisfacción. No sé si puedo, murmuró Alejandro, su voz apenas audible. Valentina lo miró directo a los ojos, sorprendiendo a Alejandro. Había en ella una fortaleza que lo desarmaba. No puedes que, insistió ella, sin filtros. La sinceridad de su pregunta lo golpeó como una ola. No sé si puedo volver a ser el hombre que alguna vez fui. El que te había prometido mucho más. Todo lo que me rodea ahora, es solo ruido. La franqueza de sus palabras lo desnudó por dentro. Mientras el mundo a su alrededor continuaba girando entre risas y charlas despreocupadas, Alejandro se dio cuenta de que había enriquecido su vida profesional a costa de su vida emocional. Había logrado escalar posiciones, pero todo se sentía como un triunfo vacío. ¿Valía realmente la pena? Valentina asintió lentamente, como si sus experiencias pudieran entender ese dolor. A veces, el éxito es solo una forma de esconder lo que realmente somos. No te olvides de quién eres, Alejandro. La combinación de su sinceridad y su cercanía lo dejó aún más confuso. Se dio cuenta de que sus miedos no eran solo sobre Valentina, sino sobre él mismo y su propio camino. En ese instante, un nuevo pensamiento brotó en su mente, quizás había llegado el momento de despojarse de la fachada. Quería abrirse, compartir sus inseguridades y mostrar su vulnerabilidad. Por primera vez, estaba dispuesto a enfrentar el destino que había esquivado. Tal vez debería dejarlo todo, irme de esta vida y comenzar de nuevo, reflexionó en voz baja, pero fuerte suficiente para que Valentina lo escuchara. Los ojos de Valentina se iluminaron por un instante. ¿Entonces qué te detiene?, preguntó. Esa simple pregunta lo golpeó con dureza. Alejandro se dio cuenta de que estaba frente a una elección que podría cambiar el rumbo de su vida. Se enfrentaba al dilema de soltar algo que había labrado con tanto esfuerzo, por un camino incierto pero quizás más auténtico. La conversación se detuvo, y en ese silencio, los dos se miraron con un entendimiento profundo. Alejandro sabía que debía enfrentarse a la realidad de su vida, con todas sus sombras y luces. Con cada segundo que pasaba, la sensación de una resolución inminente se intensificaba en él. Sin embargo, antes de dar un paso decisivo, un torrente de preguntas lo invadió. ¿Estaba dispuesto a dejar atrás todo lo conocido? ¿Qué ocurriría si, en su búsqueda de redención, se enfrentaba al desdén de quienes lo rodeaban? La vida, con toda su complejidad, parecía haberle hecho una oferta tentadora, y así, en la penumbra del restaurante, Alejandro tomó una profunda respiración. El momento de la verdad se acercaba. ¿Realmente se atrevería a romper con todo lo que había construido? La respuesta parecía estar en el aire, esperando ser revelada, pero su corazón palpitaba ansioso. El peso de la decisión lo acompañaba mientras la luz del futuro incierto se vislumbraba a su alrededor. La respiración de Alejandro se ralentizó. Cada latido de su corazón resonaba en su cabeza, un eco de la incertidumbre que lo rodeaba. Las palabras de Valentina pesaban en su mente, como una balanza en equilibrio. Era el momento de decidir si seguiría en la inercia de una vida que le resultaba insatisfactoria o si se arriesgaría a pivotar en una dirección desconocida, pero prometedora. Mientras observaba a Valentina, una idea se dibujaba en su mente. Ella era el símbolo de la pasión y el coraje, había tomado decisiones difíciles y había encontrado su camino. Alejandro se preguntó si él podía canalizar ese mismo valor. ¿Cuántas veces había permitido que los miedos del futuro lo paralizaran? En su ascenso profesional, había sacrificado su autenticidad por una seguridad ilusoria, una trampa dorada que solo lo mantenía prisionero. Quizás he estado aferrándome a lo que un día creí que era éxito,
pero nunca me detuve a preguntarme qué es verdaderamente significativo para mí, pensó mientras la incertidumbre lo envolvía. La bruma del pasado lo pesaba, pero la presencia de Valentina agudizaba su perspectiva. Ella no solo era una ex, sino una inspiración silenciosa que lo estaba empujando hacia una introspección que había evitado por demasiado tiempo. Es posible que haya más formas de éxito, se dijo, como si la revelación comenzara a brotar desde lo más profundo de su ser. Tal vez el verdadero triunfo era revelar su vulnerabilidad y construir una nueva narrativa, salir de la burbuja de lo material y abrazar el proceso de transformación personal. Impulsado por un nuevo sentido de determinación, Alejandro enfocó su mirada en Valentina. Necesito tiempo para equilibrarme, para entender lo que realmente quiero hacer con mi vida. No puedo seguir huyendo de mis propios deseos, admitió, la voz más firme. Valentina sonrió, pero su expresión reflejaba una mezcla de sorpresa y comprensión. Eso es lo que necesitas hacer, Alejandro. Descubrir quién eres más allá de lo que otros esperan de ti. En su mirada, Alejandro vio la fe que ella depositaba en él, lo que reavivó un fuego que había creído extinguido. Con cada palabra compartida, no solo se acercaba a Valentina, sino que también se acercaba a su propia esencia. ¿Y si me alejo de la empresa? ¿Y si utilizo ese tiempo para conectar con mí mismo y explorar nuevas posibilidades? Nació en su mente la idea con rostro sereno. Sin embargo, la duda continuó acechándolo. Aquellas preguntas persistentes, sutiles y desafiantes, sacudían su confianza. ¿Qué tal si al hacerlo decepciono a mi familia, a mis colegas, a mí mismo? Esa resistencia anidaba en él, como un eco persistente, un recordatorio del miedo a lo desconocido que había dominado su vida, pero un cambio incontestable se estaba gestando. Decidido a no dejar que la falta de claridad lo detuviera, Alejandro consideró cuáles eran sus verdaderas pasiones. Recordó sus amores por la pintura, la escritura y la conexión sincera con las personas. ¿Sería posible integrar estos aspectos en su vida cotidiana, en su nuevo camino? Las ilusiones de salir de su mundo material se manifestaron en promesas de aventuras por venir. Con una renovada claridad, empezó a visualizar su futuro, un futuro donde viviría alineado con sus deseos más profundos en lugar de con las expectativas ajenas. Sin embargo, ese aliento de libertad también traía consigo incertidumbres, un camino sin mapas. Quizás el primer paso sea más pequeño de lo que pienso, reflexionó Alejandro, sintiendo que la presión de la decisión empezaba a ralentizarse. Pero antes de que pudiera hacer un plan serio, la voz de Valentina interrumpió sus pensamientos. Lo más importante es que des ese primer paso con confianza, Alejandro. Tómate tu tiempo, pero no evites lo inevitable. Mientras las luces del restaurante comenzaban a atenuarse, Alejandro sintió que una brisa de cambio recorría su ser. La decisión no era solo abandonar lo que había construido, sino tener el valor de construir algo nuevo, auténtico y lleno de sentido. Vamos a enfrentar lo que venga, se dijo a sí mismo, aunque la ansiedad nunca fue muy leal. Estaba listo para dar ese paso, pero habría algo que aún lo hacía vacilar. Fuertes decisiones sobre el futuro y la sombra de un fracaso potencial le atormentaban, dejando claro que el viaje apenas comenzaba. La noche se convirtió lentamente en un manto de sueños y posibles caminos, cada uno más emocionante que el anterior. Instintivamente, Alejandro supo que el verdadero desafío no sería encontrar su camino, sino tener la valentía de entrar en él. Justo cuando su mente se llenó de planes, una interrupción matizada, un mensaje proveniente de su móvil. El remitente lo dejaba helado, poniendo a prueba su fortaleza recién descubierta. Lo necesito aquí, ahora, decía la pantalla, y el corazón de Alejandro se apagó ante la posible respuesta. ¿Sería una invitación a rendirse nuevamente? La lucha interna continuaba, y el dilema ante sí mismo surgía como una sombra alargada. Estaba a punto de enfrentar la pregunta más difícil de todas. El mensaje en la pantalla pulsó en su mente, como una alarma en medio de la contemplación. Alejandro sentía que cada latido lo anclaba más a una realidad que a primeras horas parecía haber empezado a disolverse. Lo necesito aquí, ahora. La fría claridad de esas palabras provocó un torbellino en su interior, una mezcla de preocupación, culpa y un rayo de determinación lo recorrió. La notificación pertenecía a su antiguo jefe, quien solicitaba su presencia de inmediato en la oficina. La sombra del deber se cernió sobre él, y con ella, el miedo a volver a sumergirse en el mundo del que tanto anhelaba escapar. ¿Acaso era el destino jugando con su nuevo sentido de dirección?
La presión de la rutina y el compromiso social lo empujaban de vuelta a un lugar que ya no le pertenecía. Cerró los ojos por un breve instante, buscando en su interior la fortaleza que acababa de empezar a construir. Las imágenes de su infancia, de bocetos de pinturas que jamás finalizaría y de historias que comenzaron hacia el final del camino, invadieron sus pensamientos. Debía recordar por qué sentía el impulso de dejar todo atrás, de explorar lo que realmente quería ser. Abrió los ojos, y en lugar de leer solo su mensaje, comenzó a interpretar la vida como una serie de decisiones entrelazadas. Cada acción tiene su consecuencia, reflexionó, parándose en un punto de inflexión. El regreso a la oficina podría representar un retroceso, pero también una oportunidad de reivindicarse. Ya no sería el mismo Alejandro que se dejaba influenciar por las opiniones ajenas, esta vez tendría que ser fiel a su nueva versión, al menos en su mente. Respirando hondo, se sintió dividido. ¿Y si esto me aleja aún más de mis sueños? En ese instante, pensó en Valentina y cómo su presencia le había abierto los ojos. Ella, al igual que él, había desafiado las expectativas atadas al pasado y ahora brillaba con una luz diferente. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo?, se preguntó mientras se dedicaba a recorrer un camino entre la tentación del pasado y la promesa de lo desconocido, decidido a no dejarse atrapar por antiguos patrones. Firmó mentalmente un pacto: si asistía a la oficina, sería con un aviso en su retina. Tendría la mirada puesta en buscar posibilidades, en estudiar cómo su experiencia podía ser utilizada para ayudar a los demás, aún trabajando al lado de quienes alguna vez lo vieron como un simple engranaje en una empresa de lucrativas pretensiones. Bajo el manto de esta decisión, Alejandro se levantó de su silla, su mente cultivando un enfoque renovado. Con cada paso que daba hacia la salida, el crujido del suelo sonaba como un latido de su propio corazón, marcando el ritmo de su transformación. No tengo que tomar decisiones definitivas hoy. Solo tengo que dar el primer paso, repetía para hacerse eco en su interior. Al llegar al ascensor, recordó con nostalgia cada rincón de esa oficina, cada lugar donde había trabajado arduamente para construir la imagen que el mundo esperaba de él. Un mundo que, al mismo tiempo, lo había mantenido prisionero de sus propias inseguridades. Cuando el elevador se detuvo en el 10º piso, un profundo sentido de determinación lo invadió. No estoy aquí para ser el mismo, estoy aquí para enfrentar algo peor que un fracaso, estoy aquí para enfrentar el temor mismo de cambiar. Sin embargo, al cruzar la puerta de la oficina, el aliento se le cortó al ver a sus antiguos colegas. La risa y las charlas de café parecían actuar como una cortina que revelaba un escenario en el que fue protagonista sin quererlo. Se sintió en la antesala de su vida anterior. Este momento no solo definía su relación con el trabajo, sino la relación consigo mismo. Una discusión comenzaba a surgir sobre un proyecto fallido que él había liderado, y la sensación de ser el centro de las miradas lo acorraló. Pensó rápidamente en las palabras de Valentina y en la importancia de amarrar las expectativas externas a sus verdaderos deseos. En ese instante, frente a ellos todos, tuvo que recordar su nuevo mantra: el éxito genuino no se define por las normas impuestas, sino por la claridad de autoconocimiento que uno elige construir. Mientras comenzaban a abordar el tema de su regreso y grandes decisiones, en esos momentos decisorios, Alejandro sintió que la lucha interna por definir su camino apenas comenzaba a desbordarse. Una vez más, al recibir un mensaje de su otro yo, la pregunta quedó colgando en el aire: ¿seré capaz de ser el arquitecto de mi vida o claudicaré de nuevo en este juego de expectativas? Y solo la respuesta aludía a lo inevitable, un claro presagio de que esto sería solo el principio de algo mucho más grande que una simple decisión de carrera. Las luces de la oficina parecían más intensas de lo que recordaba. Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo cada inhalación le proporcionaba un nuevo sentido de propósito. La conversación sobre el proyecto fallido continuaba, pero sus colegas parecían no haber notado que él estaba ahí. No era solo el nerviosismo habitual al ser el centro de atención, era una sensación de revelación, de darse cuenta de que su pasado le había servido como un conjunto de herramientas que nunca había usado. ¿Qué tal si asumo la responsabilidad de lo que no salió bien y lo convierto en una lección?, pensó. Esa idea, que antes lo aturdía, comenzaba a transformarse en una chispa de deseo por contribuir y aprender. Un viejo amigo de la universidad, Lucas, se giró y lo miró con curiosidad. ¿Qué piensas de esto, Alejandro? Tu proyecto fue muy interesante, aunque complicado. Haciendo un esfuerzo consciente por no caer en la trampa del autosabotaje que solía rodearlo, Alejandro se levantó.
Siento que cada error contiene la semilla de una nueva oportunidad y una profunda lección. Si fui el líder, entonces es mi deber aprender de esto y compartirlo. El silencio se apoderó del espacio y, aunque podía sentir sus miradas, no pudo evitar una sonrisa que surgió de su interior. Aquella certeza era un auténtico acto de rebeldía. ¿Quién se atrevería a desafiar las narrativas de victorias por ser el mejor en cada situación? Lucas lo observó como si hubiera visto algo valioso y inesperado. Esa es la mentalidad que necesitamos en este equipo. Todos hemos fallado alguna vez, pero el crecimiento depende de cómo respondemos a esos fracasos. Las palabras de su compañero resonaron en su mente de forma poderosa. Mientras el profesorado y su colega discutían sobre cómo abordar el siguiente proyecto, Alejandro tuvo un destello de autocompasión y entendimiento. Propuso revisitar el proyecto en cuestión, ofreciendo un espacio para que todos compartieran sus opiniones en lugar de ocultar el tema. Aquella decisión no solo lo liberó de un peso, lo conectó nuevamente con su deseo de ser un buen líder, un faro para aquellos que lo rodeaban. La reunión avanzaba y el equipo empezó a ver la situación desde una nueva óptica. Conversaban sobre las posibilidades de cambio y crecimiento en lugar de rehuir el pasado. De pronto, surge una idea brillante. ¿Qué pasaría si convertimos lo que aprendimos en un taller para los nuevos empleados? Convertir los fracasos en enseñanzas podría favorecer a todo el equipo y cambiar la forma en que se perciben los errores. La propuesta generó un murmullo de acordes positivos y un par de risas nerviosas que indicaban un cambio inminente. Era sorprendente ver cómo una idea liberadora podía transformar la atmósfera de la sala. Alejandro, sintiendo al fin el poder en esa conexión, había finalmente encontrado su lugar y su voz dentro de este nuevo contexto. A medida que la discusión se hacía más animada, sintió la energía fluir entre él y sus colegas. Ocultos tras las expectativas sociales, estaban todos comprometidos a superar el estereotipo del éxito deslumbrante. Sin darse cuenta, Alejandro empezó a vislumbrar su misión: unificar experiencias, construir confianza y convertirse en el pilar que había aspirado ser tanto para él como para otros. Al final de la reunión, alguien aplaudió y Alejandro se sintió invadido por una oleada de gratitud. Había logrado abrir un espacio de diálogo que le dio sentido de pertenencia. Salió de la oficina esa tarde con una carga menos, pero también con una revelación inquietante. Aún quedaba mucho por desentrañar dentro de él mismo. Mientras caminaba hacia el metro, el eco de las palabras de Valentina retumbaban en su mente. El cambio no es un camino lineal, Alejandro, es un viaje lleno de giros inesperados. Se dio cuenta de que su transformación profesional no haría más que empezar, y una pregunta se adhirió a su conciencia: ¿estaré listo para confrontar ese próximo gran desafío? Lo que realmente significaría cruzar la frontera de mis límites actuales. Lo que vendría a continuación podría ser el principio de un nuevo despegue, o una caída inesperada. La incertidumbre y la emoción de su propia evolución personal lo esperaban, y ahora, por primera vez, se sentía preparado para afrontar lo que viniera. Sin embargo, una sombra de duda apareció a medida que se acercaba a la estación. Había un camino por descubrir, subterráneo y oscuro, donde el verdadero Alejandro aún no había explorado. El sonido del tren aproximándose resonó, llevándolo a un momento decisivo. ¿Realmente podría dejar atrás todos los miedos y generar un cambio radical en su vida? El día siguiente amaneció con un brillo inusual, como si el sol supiera que había ocurrido un cambio profundo en Alejandro. Mientras se preparaba para su jornada, cada gesto parecía impregnado de una nueva energía. Al mirar su reflejo en el espejo, notó un destello de determinación en sus ojos. Había tomado una decisión: quería seguir explorando su capacidad de liderazgo y, más importante aún, su autenticidad. Al llegar a la oficina, el ambiente era palpable, casi eléctrico. Su equipo, aún empapado de la reciente discusión sobre el taller, esperaba con expectativa. Las primeras preguntas que fluyeron durante la reunión fueron sobre cómo podrían implementar cambios tangibles a partir de lo que había aprendido. Cada propuesta que hacían, cada idea loca que alguien compartía, se sentía como si estuvieran construyendo juntos, como si Alejandro pisara en una arena firme por primera vez. ¿Qué tal si además del taller, creamos un documento colaborativo donde podamos registrar todos nuestros fracasos y las lecciones aprendidas?, sugirió Lucas, apuntando a una pizarra. Alejandro sintió que una chispa de entusiasmo encendía el ambiente. Sí,
Eso permitiría que nuestros nuevos compañeros lleguen con una brújula, sabiendo lo que han enfrentado otros antes que ellos. Sin embargo, algo dentro de él comenzaba a incomodarlo. A medida que la conversación giraba en torno a las ideas de otros, Alejandro se daba cuenta de que había un espacio en blanco al que necesitaba dirigirse, su propio temor a ser vulnerable frente a sus compañeros, a mostrarse completamente tal como era. No era suficiente compartir lecciones teóricas, necesitaba abrirse a sus colegas, compartir no solo sus triunfos, sino también sus miedos más profundos. Aprovechando un receso en la conversación, se tomó un momento para respirar. ¿Puedo ser honesto con ustedes?, comenzó, sintiendo el peso de las palabras. He estado lidiando con la duda sobre mi capacidad para conducir este equipo. La presión de ser el líder se ha sentido abrumadora, especialmente después de la última experiencia. Las miradas se volcaron hacia él, una mezcla de sorpresa y aprecio flotó en el aire. Lo que he aprendido es que la vulnerabilidad no me hace débil, al contrario, puede unirnos más, darnos a cada uno la libertad de ser imperfectos, continuó. Por primera vez en mucho tiempo, era él quien compartía el hilo de su humanidad, forjándose un espacio donde se sentía seguro. Lo que pudo haber sido una exhibición de debilidad se convirtió en una poderosa revelación compartida, la dinámica del grupo cambió instantáneamente. Uno a uno, comenzaron a abrirse. Carla, con su voz temblorosa, admitió sus temores sobre el manejo de proyectos. Javi reveló su frustración por no recibir el reconocimiento que sentía merecer. La sala se llenó de historias genuinas de lucha y esperanza. Esa conexión humana desbordante creó un ambiente donde la empatía reemplazó a la indiferencia. Cuando finalizó la reunión, Alejandro se sintió revitalizado, no solo por el crecimiento personal generado, sino por la posibilidad de haber dado un primer paso en la creación de una cultura laboral más auténtica. Era un cambio significativo, pero también parpadeaba en su mente una pregunta persistente: ¿cómo podría mantener viva esa atmósfera de vulnerabilidad y honestidad en un entorno a menudo competitivo y frío? Al salir, se encontró nuevamente frente al tren, cuya llegada parecía más simbólica que antes. Si había un escalón que subir para continuar su desarrollo, debía asegurarse de que sus miedos no lo ataran al pasado. Con la determinación ardiendo en su pecho, Alejandro subió al tren, enfrentando la consigna de que el viaje no había hecho más que comenzar. Sin embargo, mientras la ciudad desfilaba delante de él, una inquietante duda emergió. Dentro de esa transformación personal, había una parte de Alejandro que aún comenzaba a confrontar lo desconocido. Un nuevo reto se delineaba ante él. Esta vez, no sería solo una prueba de su capacidad como líder. Se trataba de una confrontación con su antiguo yo, el que había sido moldeado por el miedo y la autocrítica. La pregunta permanecía en su mente como un eco constante: ¿podré realmente aceptarme y evolucionar sin dejar que mis antiguos patrones de comportamiento me atrapen nuevamente? El viaje hacia adelante se tornaba más complejo, un laberinto de posibilidades y desafíos, donde la verdadera transformación personal podría estar a solo un paso. La jornada siguiente comenzó con un horizonte cargado de desafíos. Alejandro no pudo evitar sentir que el ambiente de la oficina estaba impregnado de expectativas, no solo de su equipo, sino también de sí mismo. Había participado en una conversación reveladora, pero ahora el verdadero trabajo comenzaba: la implementación de lo aprendido. La presión de mantener la atmósfera de autenticidad lo empujaba hacia adelante, mientras que sus antiguos hábitos lo arrastraban hacia atrás. En su escritorio, dejó su café a un lado y revisó el documento colaborativo que estaban creando. Las contribuciones de su equipo se apilaban, cada una con nombres, errores y las lecciones derivadas. Cada historia personal era un recordatorio de que todos enfrentaban luchas, pero sentía que el verdadero reto era su propia capacidad para guiar a otros a través de su viaje, a pesar de los nervios que aún no dominaban. El miedo a fallar seguía latente, una sombra que necesitaba confrontar con urgencia. Durante la reunión semanal, Alejandro decidió que era el momento de dar un paso más. Me gustaría que cada uno comparta un error que hayan cometido en los últimos proyectos y cómo lo superaron, propuso, sintiendo cómo su voz temblaba levemente. Lo que podría haber sido visto como un intento de vulnerabilidad se transformó en un espacio de aprendizaje. Su corazón latía con fuerza al ver que varios aceptaban el reto, tomando turnos para compartir sus experiencias. Cuando llegó su turno, se sintió expuesto, como si una capa de su ser se hubiera despojado ante sus colegas. Hubo un momento en que no acepté un consejo valioso de Lucas porque pensé que sabía mejor.
Perdimos tiempo, dinero y, lo más importante, la confianza del cliente. No es fácil admitirlo, pero son los fracasos los que realmente nos enseñan, confesó. Las miradas de sus compañeros mostraban no solo aceptación, sino una conexión más profunda, algo que nunca había sentido en el ámbito laboral. Sin embargo, a medida que el diálogo avanzaba, una voz interior comenzó a cuestionarlo. ¿Era suficiente solo compartir fracasos? ¿Cuál era la siguiente acción que debía tomar para que este ambiente perdurara? Alejandro se sintió acorralado por la posibilidad de que sus intentos por fomentar la honestidad no fueran más que modas pasajeras. Era necesario cimentar una cultura de aprendizaje y apoyo genuino. La tarde transcurrió en un cúmulo de emociones, pensamientos y decisiones. Alejandro sabía que no podía dejarlo allí. Se había comprometido con su propio crecimiento personal y, al hacerlo, con el de su equipo. Planificó una serie de actividades, tanto recreativas como formativas, que a su vez generarían espacios para la apertura y la vulnerabilidad. Esta vez no se trataba de rutina, quería que cada actividad tuviera un carácter exploratorio, donde cada miembro pudiera expresar algo que nunca antes había compartido. A medida que el sol se escondía, sintió un destello de satisfacción, pero esa emoción fue rápidamente sustituida por la ansiedad. Se preguntó si realmente estaba preparado para facilitar tantas interacciones íntimas. ¿Podría sostener esa autenticidad sin caer nuevamente en viejos patrones de control o incertidumbre? Aquel peso en su mente comenzó a transformarse en un desafío a superar. Esa noche, antes de dormir, reflexionó sobre ese viaje que había iniciado. Está bien tener dudas, pero no debo dejar que me paralicen, se repitió una y otra vez. Con cada palabra, se proponía a sí mismo avanzar, un paso a la vez. Justo en ese instante de claridad, recibió un mensaje inesperado de un antiguo compañero de trabajo que había dejado atrás. La curiosidad lo invadió, y el texto le dejó una inquietud. Sabes que nunca se es demasiado tarde para resolver lo que quedó pendiente. Un nuevo dilema surgía ante él. ¿Debería reactivar viejas conexiones que creía superadas o dejarlas en el pasado? La respuesta podría impactar su nueva visión de sí mismo y su evolución personal, pero desafiaría la estabilidad que tanto había logrado construir. Este era el momento de abrir ese capítulo, o debía permanecer concentrado en su camino actual. Mientras Alejandro entraba a la oficina esa mañana, una sensación de adrenalina recorría su ser. Ya no se trataba solo de retomar viejas dinámicas. La decisión de explorar esa conexión del pasado comenzaba a perturbársele en la mente. Se preguntaba cómo podría balancear su desarrollo actual con la posibilidad de sumar viejos vínculos. Una mezcla de anticipación y miedo a lo desconocido dominaba sus pensamientos. El tiempo pasaba rápido. En la reunión del equipo, presentó las actividades que había planeado. Quiero que experimentemos algo distinto esta semana, anunció con entusiasmo. Estaremos en parejas para compartir no solo nuestros errores, sino también las decisiones que nos llevaron a ellos. La sala se llenó de murmullos, algunos sonreían, mientras otros parecían preocuparse. ¿Lo que queremos es divertirnos o reflexionar?, preguntó Mariana, una integrante del equipo que siempre tenía un punto de vista crítico. Alejandro sintió como si una ola de presión lo envolviera. Tenía que ser claro, pero no quería desanimar a nadie. Es un equilibrio, Mariana. La diversión puede llevarnos a la reflexión, pero sin duda los errores pueden ser incluso divertidos en retrospectiva. Busquemos esa conexión. Una vez concluidas las actividades, notó que el ambiente en la oficina había cambiado. Los compañeros se sentían más cómodos, las risas y las anécdotas comenzaron a fluir. Pero mientras observaba su progreso, un pensamiento le perturbaba: ¿era realmente capaz de sostener esta dinámica? El dilema de revivir antiguas relaciones personales se intensificaba. Podía servir reflejándose en su vida pasada para guiar a su equipo hacia un lugar más auténtico. Al final de la jornada, decidió confrontar su inquietud. Se sentó frente a su computadora portátil, concentrándose en el mensaje de su antiguo compañero. La curiosidad crecía cada vez más. En su interior, surgía una batalla: mantener su entorno profesional intacto o abrir un capítulo que creía cerrado. Resolvió enviar un mensaje de respuesta, no con la intención de retomar la vieja amistad, sino más bien con el objetivo de entender que había quedado pendiente. Tenía que hacerlo. Después de todo, parte de su crecimiento personal implicaba aceptar y comprender su pasado, no solo en el contexto laboral, sino también el emocional. Pese al temor que sentía,
La acción le otorgó un sentido de control sobre su vida. Comenzó a componer un correo, cuidando cada palabra. Al presionar, enviar, sintió un alivio inmediato, como si un gran peso hubiera sido levantado. Pero a la vez, se dio cuenta de que había abierto una puerta que podría traer consigo tanto claridad como caos. Cuando se preparaba para marcharse, fue interceptado por Lucas. «Oye, ¿cómo te sientes realmente en este nuevo rol?», preguntó con franqueza. Alejandro sintió que era el momento de ser completamente honesto. «Es un camino complicado, pero siento que tengo un propósito más profundo. Aunque a veces todavía me siento fuera de mi zona de confort», Lucas sonrió. «Eso es parte del proceso. Todos estamos aquí para aprender, pero también para soportar el peso de nuestras decisiones». Alejandro no pudo evitar pensar en cómo su propia apertura estaba comenzando a inspirar a otros, aunque aún lo llenaba de dudas. Esa noche, mientras reflexionaba en su cama, una respuesta llegó de su antiguo compañero. «Siempre me pregunté cómo estarías. Te vi transformarte, sería interesante conocernos de nuevo». Esa palabra lo sacudió, transformarse. Todo lo que había compartido con su equipo, el papel de vulnerabilidad y la autenticidad podían encontrar ecos inesperados si decidía avanzar en este nuevo reto. Alejandro miró al techo. Sintió que un cambio significativo estaba por suceder no solo dentro de su equipo, sino también en su vida personal. Quizás la resolución de lo que había quedado pendiente podría ser la clave para desbloquear una nueva fase de su desarrollo. Ahora se preguntaba, ¿estaría preparado para manejar no solo su pasado, sino también las tensiones? De lo que podría desatar este reencuentro, el momento de verdad llegaba, y Alejandro no podía evitar sentirse intensamente ansioso por descubrir hasta dónde lo llevaría. Alejandro despertó al día siguiente con un nudo en el estómago. La respuesta de su antiguo compañero reverberaba en su mente, llevándolo a una montaña rusa de pensamientos contradictorios. En su camino hacia la oficina, se planteó si esa conexión del pasado era realmente lo que necesitaba para sostener el crecimiento que había iniciado en su vida profesional. La sensación de transformación que había sentido en los últimos meses se enfrentaba a lo que podría ser un desvío hacia un terreno emocional resbaladizo. Al llegar a la oficina, abordó el día con una energía renovada. Sabía que debía enfocarse en su equipo y en las enseñanzas que querían compartir. En la reunión matutina, empezó a hablar sobre la importancia de la vulnerabilidad en el trabajo. Quería que comprendieran que los errores no eran fracasos, sino oportunidades para aprender y crecer. «No se trata solo de cumplir metas», les dijo. «Es sobre la conexión humana, cómo podemos mirar nuestras experiencias y, a partir de ahí, construir algo más fuerte juntos». Notó que sus compañeros parecían cautivados. La forma en que se abría al diálogo generaba un espacio seguro. Iban más allá de los simples intercambios laborales. Era un ambiente propicio para el crecimiento personal. Sin embargo, mientras la tarde avanzaba, la inquietud sobre su antiguo compañero resurgió, complicando sus pensamientos. ¿Estaba destinado a superar su pasado o lo haría a través de una confrontación con él? A medida que sus tareas diarias continuaron, se sintió más seguro en su papel como líder. Tenía el apoyo de su equipo, quizás más del que había anticipado. Sin embargo, había un vacío que no podía ignorar, el deseo de saber más sobre sus pasadas interacciones, experiencias compartidas, lo que había quedado sin resolver. Al final del día, se sentó por un momento antes de marcharse. El correo que había enviado se había convertido en una especie de monstruo en su mente. ¿Qué pasaría si no le corresponde? ¿Y si lo hacía, pero las expectativas se desplomaban? La verdad estaba suspendida en el aire, y algún tipo de desenlace se acercaba. Miró su teléfono y repasó la conversación interna que había tenido con Lucas la noche anterior. Había aquel momento de sinceridad que, aunque difícil, había permitido que Alejandro sintiera su fuerza interior. A cada paso, había transformado no solo su forma de trabajar, sino también su autoconcepto. Se dio cuenta de que ese nivel de vulnerabilidad era el que buscaba integrar también en su relación con su antiguo compañero. Ese sería el primer paso hacia la reconciliación, no solo con los otros, sino con su propio ser. Al final, apretó los dientes y decidió que no podría simplemente esperar una respuesta. Tenía que tomar la iniciativa. La jornada siguiente, propondría una reunión entre ambos. Precisamente ahí podría comprobar hasta qué punto lo que había aprendido podía ser aplicado en su vida personal y en su reconstrucción de antiguas relaciones. El momento de la verdad se acercaba, y su corazón latía con fuerza.
Tal vez ese sería el instante en que realmente se transformara. ¿Sería capaz de manejar el caos que podría desencadenar este reencuentro? Con el sentido de propósito renaciendo en él, Alejandro sintió que la verdad no era solo una cuestión de palabras, sino también de acciones. Estaba a punto de recobrar una parte de sí que había olvidado o sería un error que traería más turbulencia. Mientras se preparaba para dejar la oficina, un mensaje apareció en su pantalla. Hola, Alejandro. ¿Te gustaría encontrarnos mañana para charlar? Su respiración se detuvo un instante. La elección entre el pasado y el futuro se transformaba en un laberinto inminente. ¿Estaba listo para dar ese paso? El día del encuentro llegó, y Alejandro se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. Caminando hacia el café donde se verían, la ciudad parecía vibrar con un nuevo sentido de posibilidad. La decisión de enfrentar a su antiguo compañero no era solo una cuestión de reconciliación, representaba un acto de valentía, un paso hacia la sanación de su propia historia. Al llegar, vio a su ex compañero, Fernando, sentado en una mesa en la esquina. Fernando había sido una de las personas que lo había inspirado en su carrera, pero también uno de los ecos de su pasado que Alejandro se había esforzado por dejar atrás. La conversación no solo pediría responder a viejas cuestiones, sino también confrontar sus propios temores sobre el éxito, las expectativas y, sobre todo, el valor de la vulnerabilidad. Hola, Alejandro, dijo Fernando con una sonrisa genuina. Fue un saludo sencillo, pero para Alejandro significó mucho. Se sentó, sintiendo cómo esa pequeña acción lo acercaba un paso más a cerrar el círculo que había dejado abierto durante tanto tiempo. Gracias por aceptar verme, comenzó Alejandro, el nervio en su voz transformándose lentamente en confianza. Compartieron anécdotas del pasado, los viejos tiempos en la oficina, risas y recuerdos que, en otras circunstancias, podrían haberse convertido en una carga. Pero esta vez, Alejandro decidió hacerlo diferente. He reflexionado mucho en estos meses sobre lo que significa realmente el éxito, Fernando asintió, interesado. ¿Y qué has descubierto? Que el éxito no es un destino, sino parte de un viaje. Nunca debí dejar que las expectativas me definieran. Me olvidé de quién era en busca de lo que los demás querían que fuera. La honestidad lo liberó, una carga menos que cargar. La conversación fluyó y se tornó más profunda, tocando los fracasos y aprendizajes que ambos habían enfrentado. Mientras hablaban, Alejandro se dio cuenta de que, al abrirse, no solo estaba construyendo un puente hacia Fernando. También estaba sanando la brecha que había existido en él mismo. Entiendo lo que dices. A veces, es fácil dejar que esas expectativas nos consuman hasta el punto de olvidar quiénes somos realmente, respondió Fernando, compartiendo su propia lucha por reconciliar su ambición con su deseo de autenticidad. La conexión que estaba forjando con Fernando lo estimuló, podía ver que no era el único que había enfrentado demonios internos. A medida que la conversación avanzó, se dieron cuenta de que la vida no se trataba solo de lo que habían logrado, sino de cómo lo habían logrado y de las historias que se tejieron entre el éxito y las dificultades. Para Alejandro, esta revelación era potente. Se sentía más conectado con quienes lo rodeaban, cada experiencia compartida era un testimonio de la resiliencia humana. Con el tiempo, sus dudas comenzaron a disiparse. La reunión se tornó en una posibilidad de colaboración, en la que ambos se comprometieron a mantenerse en contacto y a compartir no solo sus éxitos, sino también los desafíos que enfrentaban en el camino. Alejandro sintió que estaba no solo recuperando una conexión del pasado, sino también construyendo un nuevo futuro. Despidieron la reunión con un sentido renovado de propósito y un compromiso mutuo de seguir creciendo, tanto personal como profesionalmente. Mientras caminaba de regreso, Alejandro sintió una ligereza que no había experimentado en años. En ese proceso de reencuentro, había encontrado no solo una forma de reconciliar los hilos de su pasado, sino también un camino claro hacia su futuro. En su regreso a casa, sintió una transformación palpable. Se había despojado de viejos miedos y había conquistado viejos fantasmas. Esa oportunidad de abrirse al diálogo había reforzado su visión de un liderazgo auténtico y humano. Finalmente, Alejandro entendió que la verdadera grandeza no se medía por el título o los logros, sino por la capacidad de conectar, aprender y crecer juntos. Al llegar a casa, miró por la ventana. La ciudad, iluminada por el atardecer, reflejaba la riqueza de posibilidades que aún se extendían ante él. La transformación que había buscado comenzaba a coexistir con cada aspecto de su vida.
Sabía que este era solo el primer paso en un camino de descubrimiento continuo, la satisfacción de haber tomado la decisión correcta estaba presente en cada fibra de su ser. Alejandro sintió una confianza sólida, sintiéndose preparado para afrontar cualquier reto que la vida le planteara, ya que había demostrado ser capaz de reconocer y abrazar su vulnerabilidad. Era el momento de salir al mundo y ser un líder en su propio derecho, uno que pudiera inspirar a otros a encontrar su auténtico camino. Con esa certeza, se sintió listo para abrir un nuevo capítulo, no solo para sí mismo, sino también para aquellos que lo rodeaban. La vida lo esperaba, necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo dejando un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.